creo que no hay mejor día como el de hoy, viste, así fresco, como para hablar un poco de lo que son las actividades físicas vinculadas a esta época de invierno, de muy bajas temperaturas. Porque merman, ¿no? En esta época del año, sí, mucho. La verdad que yo creo que hay un tema también que va relacionado con lo psicológico, viste, que cuando empieza el frío, al que no es el fanático del deporte, por ahí empieza a decir, bueno, hace frío, sí, no me quiero enfermar, empieza a buscar distintas pone esas excusas, esas micro excusas para no hacer deporte. Y bueno, la verdad que no está bueno, creo que no es lo ideal, la continuidad de una actividad física, sea cual sea, se puede ir variando, es fundamental mantenerla durante todo el año, sobre todo por el estado de salud y prevenir un montón de enfermedades metabólicas, hipertensión arterial, problemas del riñón, todo lo que es terapia antiestrés con el deporte o la actividad física en sí. Y bueno, como para darles un ejemplo, vamos a tratar de tomar alguna actividad como la que mostramos acá, que es el running, ya que es una actividad que realmente se realiza al aire libre, y le vamos a dar unos tips, por ahí no tan médicos, sino tips de la parte de deportología. Bien. Hoy es fundamental entender que a las bajas temperaturas, sobre todo los corredores o diurnos, pero bien matutinos, cuando salen eso de las 6, 7 de la mañana, que todavía es media nochecita y las temperaturas son bien bajas, o los que empiezan a correr por cuestiones laborales después de las 7 u 8 de la noche, cuando también ya el sol descendió, la temperatura empieza a caer, es fundamental algunos tips. Primero, porque en el invierno se baja el consumo de hidratación, o sea, el consumo de agua en el invierno se baja mucho. Cuesta mucho tomar, en verano es mucho más fácil, sobre todo porque entramos en calor rapidísimo. Bueno, acá sigue siendo fundamental tomar no menos de medio litro de agua antes de salir a correr, sobre todo 40 minutos antes, porque perdemos menos sudor, menos transpiración por empezar a correr con temperaturas bajas, pero ahí le agregamos un factor energético que es darle mayor volumen de líquido a lo que es la sangre nuestra, que es la que nos va a calentar un poco el cuerpo. Exacto. El gran tip acá es una entrada en calor más específica, de ejercicios sobre todo de movilidad articular, la cadera, la rodilla, la espalda, los brazos, estar abrigado en el cuello. Y por ahí lo que recomendamos es que todas estas micro tips para ir haciendo running se hagan en casa, por ejemplo, o si corremos en un club o en un gimnasio con un club de corredores, hacerlo en un lugar cerrado donde el cuerpo todavía tiene algo del calor ambiental y es más fácil hacer los movimientos articulares, las elongaciones articulares, y de ahí recién salir a correr. Bien. En lo que es el running específico, vamos a tener 3 factores: baja temperatura y el viento. Acá, por ejemplo, un consejo que por ahí no se toma en cuenta y es fundamental, empezar a correr en contra del viento, porque cuando uno empieza a correr el cuerpo recién empieza a entrar en calor y el viento en contra realmente es en contra. Pero tenemos algo, cuando más cansados estamos, es la vuelta, y ahí lo hacemos con el viento a favor. Entonces, sin querer queriendo, estamos haciendo una técnica que nos va a favorecer ante el mayor cansancio, beneficiarnos con el viento en contra, más allá de la temperatura baja. Obviamente el abrigo, pero entendemos que al abrigarse, cuando uno empieza a correr, va a empezar a perder tipo de ropa. Entonces acá empezamos a recomendar ropa no de algodón. ¿Por qué? Porque en la transpiración el algodón absorbe mucho más ese sudor. Queda mojada, que en verano no tenemos problema, pero en invierno sí, porque ese sudor que nos queda prendido a la piel con las bajas temperaturas, al finalizar la actividad física, nos va a llevar muy rápidamente a un síndrome gripal o a una enfermedad de ese estilo. El otro tip es cambiarse rápidamente de ropa, o sea, por ejemplo, uso una térmica, salgo a correr y fui en auto. Entonces en el auto me guardo una térmica o una remera para cambiármela instantáneamente. Secarse el cuerpo del sudor, ir a casa y una ducha caliente, y por ahí no hacer la elongación posterior que se suele hacer en una actividad en el lugar fresco, sino volver a un lugar cerrado, climatizado, hacer la elongación ahí, cambiarse sobre todo las remeras y luego hacer una ducha caliente donde relaje la musculatura y donde entremos en calor. Esto es no solamente para el running, sino ahí vemos un picadito para todos los deportes, para toda la actividad física, porque pienso en aquellas juntadas de miércoles o jueves a la tardecita noche cuando todos terminan de trabajar y vamos a jugar un fútbol 5 y muchas de las canchas son al aire libre. Semicubierta o al aire libre, y sobre todo los tips estos de entrar bien en calor, de
más allá que después uno hace ese tercer tiempo, ya vamos a hacer ese tercer tiempo, pero que sea con ropa limpia, seca sobre todo. Bien. ¿Entendés? Por ahí no quedarse con la remera de fútbol mojada y arriba ponerse una camperita bien abrigada, no. Llévate una remerita más, sacate la transpirada, una toallita, te secás, te pones la otra remera y ahí el abrigo. ¿Por qué? Porque el sudor que queda en la remera de transpiración empieza a enfriarse y le das una baja de temperatura al cuerpo cuando el cuerpo está en un nivel alto de temperatura. Bien, gracias por estos consejos, a tenerlos en cuenta. Todavía no llega el invierno, pero sí ya tenemos algunas jornadas de baja temperatura. Para el fin de semana he pronosticado el día más frío de la semana, que es el sábado. Muchos esperan el fin de semana para poder realizar actividades deportivas, así que a tenerlo en cuenta. Si vas a correr, si vas a ir a jugar al básquet, al fútbol, al tenis, a lo que sea, cualquier actividad deportiva, estos tips que te ha dado Sebastián son importantísimos para evitar todo tipo de lesiones, así que a tenerlos en cuenta. Así es.